Tal vez alguien que está acá en la clase probablemente lo ha utilizado. Son medicamentos, como vamos a ver, que simulan la acción de los corticoides, son muy importantes en las alergias, en los procesos inflamatorios, ¿no? En el COVID se utilizaba mucho en ese proceso pulmonar como antiinflamatorios, muy importante. La prednisona tiene 4 veces más potencia que el cortisol, es 4 veces más fuerte. La metilprednisona es 5 veces más potente que el cortisol. La dexametasona es 30 veces más potente. Entonces son medicamentos muy importantes que se utilizan en las enfermedades autoinmunitarias, se utilizan también en los injertos, vamos a ver, para evitar el rechazo de injertos. Bien. Las proteínas se unen a las proteínas para ser transportadas, ¿no? En un 90-95% se unen a la globulina figadora del cortisol o transcortina y también a la albúmina. ¿Dónde se metabolizan? Como ustedes saben muy bien, la mayoría de las sustancias se metabolizan en el hígado al unirse con el ácido glucurónico y también los sulfatos, pero en menor medida. En 25% se eliminan por la bilis y los riñones. Esta es la concentración de aldosterona en la sangre, 6 nanogramos por 100 ml. Fíjense, la cantidad de aldosterona es sumamente escasa, como les indicaba en el primer capítulo. Y se produce, y la secreción va a ser de más o menos 150 miligramos por día, lo cual equivale a 0,15 miligramos. Es una sustancia muy escasa. Ya hemos visto que la aldosterona está en relación con el sodio y el potasio. El cortisol está en el plasma sanguíneo en una cantidad de 12 microgramos. Fíjense, la cantidad es sumamente escasa y se secreta de 15 a 20 gramos en el día. Vamos a ver que el cortisol tiene una producción circadiana. Se produce mucho más en la mañana antes de levantarnos, unas 2 horas antes de levantarnos, ¿no? Por eso tenemos un horario de cuando nos levantamos y comienza a producirse el cortisol, ¿no? Y en la tarde va a disminuir. Fíjense, debemos partir, como ha indicado su compañero, que la aldosterona tiene la función de absorber sodio y eliminar potasio. Imaginen una persona que no produzca las hormonas córticos suprarrenales. ¿Qué significa? Que no produzca mineralocorticoides como la aldosterona, no produzca corticoides. Entonces, si no produce mineralocorticoides, la persona va a perder mucho sodio, no va a absorber sodio, ¿no? Y va a acumular el potasio, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Fíjense que si no hay este mineralocorticoide, que es el sodio, va a disminuir el sodio, va a aumentar el potasio. El sodio mantiene el volumen en nuestro cuerpo, el volumen plasmático. Entonces, la persona puede entrar en shock, puede morir la persona. Y hay que dar de inmediato mineralocorticoides. Entonces, el darle mineralocorticoides o sustituir con el cloruro de sodio, eso le salva la vida a las personas. Si no, la persona muere por shock, le va a salvar. Obviamente, como no se están produciendo o las glándulas suprarrenales hipofuncionante o no funciona, no hay mineralocorticoides, no hay corticoides. Los corticoides son muy importantes porque nos defienden del estrés físico y estrés mental. Si no hay secreción corticosuprarrenal, la persona fallece en 3 a 14 días, a no ser que se le dé nuevamente, les indico, sal o mineralocorticoides. Si no, no hay volumen de plasma en nuestra sangre. La aldosterona tiene un 90% de actividad mineralocorticoide, ¿no? O sea, absorbe el sodio. Es 3000 veces mayor que la del cortisol. El cortisol tiene actividad mineralocorticoide, pero es escasa. El cortisol eh, se encuentra en una cantidad de 2000 veces superior al de la aldosterona. Es grande la cantidad, pero su efecto mineralocorticoide es efecto.
Bien, efectos renales. Esto nos lleva a recordar un poco el riñón, ¿no? Cómo finalmente la aldosterona actúa en los riñones, actúa en los túbulos colectores y también lo hace en menor cantidad en los distales y en los conductos colectores. Fundamentalmente, reitero, los túbulos colectores. Ahí es donde se absorbe el sodio y se elimina el potasio. Si no habría aldosterona, perderíamos 10 a 20 gramos de sodio al día, lo cual corresponde a la quinta parte de todo el sodio que tenemos en el cuerpo. Esto ya hemos indicado, ¿no? El exceso de aldosterona aumenta el volumen de líquido extracelular y la presión arterial. Por eso se recomienda a las personas que tienen presión alta no consumir sal, ¿no? Porque aumenta el volumen. A ver, ¿alguien se acuerda qué ocurre cuando ustedes se sirven un alimento con mucha sal? ¿Qué les ocurre? ¿Qué ocurre en el cuerpo? ¿Te da el estímulo de la sed, doctor, o te sientes seco? Exactamente, estimula la sed. ¿Y qué hace la gente? Bueno, un poco exagerando la figura, tienes sed, tomas Coca-Cola, ¿no? Un poquito estamos exagerando. La Coca-Cola te aumenta la osmolaridad de la sangre y te produce más sed todavía. Lo que tendríamos que hacer para calmar la sed, porque has comido una comida salada, es tomar agua, ¿no? Pero fíjense, el comer una comida salada, eh, la sal, el cloruro de sodio va a arrastrar agua, va a retener agua en la sangre y eso te aumenta la presión y te da sed. Y por otro lado, necesitamos diluir esa sal en el plasma y secretamos la hormona antidiurética, que se abrevia HAD, ¿no? Hormona antidiurética o llamado también. ¿Cuál es el otro nombre de la hormona antidiurética? En vez de decir hormona antidiurética, ¿qué decimos? Vasopresina, ¿no? La vasopresina. Bien, entonces también te aumenta un poco la presión. Entonces, si aumenta, cuando uno consume mucha sal, aumenta la presión. Ese aumento de presión te produce natriuresis. ¿Qué quiere decir la palabra natriuresis? A ver quién sabe. Cuando hay mucha presión, hay natriuresis. Algo relacionado con la secreción de orina, pero doctor, algo así. Te produce natriuresis y diuresis. Eso te produce. Una persona que tiene presión alta te produce natriuresis y diuresis. Está muy bien. La diuresis es orinar. O sea, la presión elevada hace que los riñones eliminen líquido, ¿no? Este también es un mecanismo de regulación de la presión. La palabra sodio es Na, viene de la palabra en latín que es natrium. Natrium quiere decir sodio. Si decimos natriuresis, decimos que se está eliminando sodio en la orina, a través de los riñones. Eso quiere decir natriuresis, eliminar sodio. Entonces, cuando existe un aumento en la presión, la persona elimina sodio. Pero el sodio no se elimina como partículas, sino va diluido. Se genera también una natriuresis, ¿no? Esto va a esta natriuresis y diuresis por presión, porque ahí cuando hay una presión alta, va a hacer que la excreción de sodio después sea normal, ¿no? Gracias a este efecto de natriuresis y diuresis. A esto se lo llama la excreción renal de sodio y agua, que es el escape de aldosterona, ¿no? O sea, se está eliminando estas sustancias que se llama escape de la aldosterona por efecto de la presión. Las personas que tienen presión alta tienden a orinar mucho más y a eliminar sodio. Entonces, ¿qué hace si hay mucha aldosterona? Se va a producir mucho eh, mucha absorción de sodio y por otro lado el potasio. El potasio eh, también va a producir si hay un déficit de aldosterona,
es lo contrario, va a producir una hiperpotasemia. Entonces, que quede claro, la aldosterona absorbe sodio y elimina potasio. Y si no hay aldosterona, entonces no se absorbe sodio, se lo elimina y se acumula potasio. Y ese potasio es sumamente dañino para el corazón. La aldosterona actúa también a nivel de las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y las células epiteliales. Tiene ese mismo mecanismo. ¿Sí? Eh, en estas estructuras, en las glándulas sudoríparas hay una secreción primaria de sustancias de cloruro de sodio, ¿no? Y luego, al atravesar por los diferentes conductos de las glándulas sudoríparas, de las glándulas salivales, se va a reabsorber el sodio y el potasio. Pero también se va a secretar el, el potasio y el bicarbonato de tal manera que la concentración va a cambiar. El exceso de aldosterona también participa en la regulación de los iones hidrógeno por las células intercaladas, ¿no? Entonces, va a haber un exceso de eliminación de hidrógeno y esto puede generar una alcalosis metabólica. La aldosterona, mecanismo de acción. A ver, ¿qué hace la aldosterona? Al ser un esteroide, es liposoluble. Fácilmente atraviesa en las células del epitelio tubular y se va a unir a un receptor, ¿no? Esto recordando un poco cómo actúan. Hay un receptor de mineralocorticoide. Aquí es donde se va a activar para sus funciones posteriores. Aquí también es donde la espironolactona, recuerden ustedes, la espironolactona, lo han visto en riñón, va a competir por esta unión de este receptor y va a hacer que no actúe la aldosterona y actúe la espironolactona. Este complejo aldosterona receptor se dirige al núcleo. Entonces, cuando ya estamos hablando del núcleo, ya debemos hablar que, bueno, va a activar el DNA para que se forme el ARN mensajero y este va a ir al citoplasma y en el citoplasma va a actuar sobre los ribosomas. ¿Y qué hacen los ribosomas? Van a sintetizar proteínas. Son estas proteínas que van a participar en la absorción del sodio y la eliminación del potasio. Bien, ¿cómo se regula la secreción de aldosterona? La aldosterona se regula por el potasio. Fíjense, siempre que decimos que qué función tiene la aldosterona, decimos absorción de sodio y eliminación de potasio. Entonces, el exceso de potasio en el cuerpo, en la sangre, en el líquido extracelular, va a estimular la secreción de aldosterona. Si hay mucho potasio, se tiene que eliminar. Y la angiotensina 2, uno de los efectos de la angiotensina 2, recuerden ustedes, la angiotensina 2, ¿qué hace? Aumenta la presión arterial. ¿Y cómo lo hace? Incrementa la absorción de aldosterona. Esa es la regulación de la aldosterona. Los dos mecanismos más importantes que regulan la secreción de la aldosterona van a ser, tal como está subrayado acá, el aumento de potasio y el aumento de la angiotensina 2. También participa en la regulación de la secreción de aldosterona el sodio, pero, o sea, cuando aumenta el sodio, pero su efecto es menor. Poco efecto tiene para, si hay mucho sodio, para reducir la secreción de aldosterona. Y la hormona adrenocorticotrófica, que tiene poco efecto, pero actúa. Hemos terminado de ver todo referente a la aldosterona, ¿no? Ahora vamos a ver la, la capa fascicular,
como ya hemos indicado, se encarga de producir los glucocorticoides. Fíjense, se podría llamar solo corticoide, ¿no? Es decir, los corticoides, la capa fascicular, pero se coloca el término de glucocorticoides. Históricamente se relacionaba a los corticoides con la glucosa. Se pensaba que la glucosa está en relación a los corticoides. Cuando hay corticoides aumenta la glucosa. Y quedó históricamente como glucocorticoides, ¿no? Sin embargo, los glucocorticoides no solamente actúan sobre la glucosa, tal como les decía a un principio. También actúan sobre las grasas y las proteínas. Ya, si hablamos de los corticoides o glucocorticoides, el representante más importante es el cortisol, que ya hemos indicado se produce un 95% y en menor proporción 4% la corticosterona. El cortisol se conoce también con nombre de hidrocortisona. Eh, la corticosterona, que es otro corticoide, su actividad también está en relación a su cantidad, tiene poco efecto glucocorticoide. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo los corticoides actúan sobre los hidratos de carbono, sobre las grasas y sobre las proteínas. Vamos a comenzar hablando sobre la acción sobre los hidratos de carbono. Lo que hacen los hidratos de carbono en relación al corticoide es aumenta. Esa es la función de los corticoides. Por eso también se llama glucocorticoide, que aumenta la glucosa en la sangre. ¿Y cómo aumenta? Tiene que estimular al hígado para que aumente, porque allí es donde se produce la glucosa. También va a estimular la gluconeogenia. Ustedes saben muy bien qué es la gluconeogenia. A ver, quién sabe qué es la gluconeogenia? La conversión de diferentes sustratos a glucosa, doctor, como aminoácidos, entre otros. Exactamente, ese es el concepto claro, eso tiene que quedar. La gluconeogenia es formar glucosa a partir de otros componentes que no son azúcares, como dice su compañero, por ejemplo, los aminoácidos. Entonces, los glucocorticoides van a aumentar la producción, tienen que aumentar el azúcar en la sangre. Estimulan la gluconeogenia que aumenta 6 a 10 veces. ¿Sí? Y como su compañero decía, la gluconeogenia es formar glucosa a partir de aminoácidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los glucocorticoides? Va a movilizar aminoácidos de tejidos como el músculo. Entonces, la glucosa va a aumentar por los corticoides o por el cortisol. Fíjense que este efecto es antagónico al de la insulina. La insulina inhibe la gluconeogenia, porque recuerden ustedes que la insulina disminuye el azúcar en el plasma, lo introduce a las células. En cambio, los corticoides aumentan la glucosa. Entonces, para aumentar la glucosa en la sangre, en el plasma, tienen que ocurrir algunos fenómenos. Por ejemplo, va a reducir la acción de la GLUT4. La GLUT4 es un transportador de glucosa hacia el músculo, lo cual también va a generar, al reducir esta actividad, una resistencia a la insulina, como vamos a ver después. Entonces, para esto, ¿qué va a hacer? Los corticoides van a disminuir procesos de fosforilación y la señalización para utilizar el azúcar. Y indirectamente va a afectar, como vamos a ver posteriormente, el metabolismo de las proteínas y los lípidos. Lo que va a hacer entonces es evitar que se utilice el azúcar. El azúcar tiene que aumentar en la sangre y va a anular
procesos de fosforilación que permitan el uso del azúcar. Y otras sustancias se van a utilizar como energía, como vamos a ver después, las grasas. Fíjense, estamos indicando que los glucocorticoides aumentan el azúcar en la sangre. Y como hay un aumento de azúcar, inmediatamente se nos viene a la mente la insulina. Va a aumentar la insulina. Sin embargo, va a disminuir la sensibilidad de la insulina en los tejidos como son el músculo esquelético y tejido adiposo. ¿Qué significa disminuir la sensibilidad? Habitualmente la insulina, ¿qué hace? Transporta glucosa al interior del músculo y el tejido adiposo. Eso es lo que hace. Pero con los glucocorticoides va a disminuir este efecto. No va a poder transportar como lo hace normalmente. Estamos acá hablando de un exceso de los corticoides. Cuando hay un exceso de corticoides, va a aumentar de manera exagerada el azúcar. Este aumento de azúcar estimula la insulina, pero esa insulina no va a poder tener ese efecto porque va a alterar esos mecanismos de transporte del azúcar. Entonces, cuando hay un exceso de corticoides, aumenta el azúcar. Esto es igualito a lo que ocurre con la hormona del crecimiento. Recuerden ustedes, la hormona del crecimiento eh, aumenta el azúcar en la sangre. El efecto es igual, ¿no? Y eso te va a generar una diabetes. La hormona del crecimiento también hemos visto que genera una diabetes, ¿no? Una diabetes suprarrenal, es decir, una diabetes pancreática. Sin embargo, acá, al estar involucrada la glándula suprarrenal, vamos a decir que produce una diabetes suprarrenal por efecto de los glucocorticoides. Bien, entonces lo que tiene que quedar claro es que los corticoides aumentan el azúcar en la sangre, en el plasma, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar como base para poder entender otros mecanismos. Ahora nos vamos a las proteínas. Lo que hacen los glucocorticoides sobre las proteínas es reducir las proteínas celulares. ¿Cómo reducen las proteínas celulares? Van a disminuir los depósitos en las células a través de un catabolismo. Esto tiene que quedar. Incrementan el catabolismo de las proteínas. ¿Qué quiere decir catabolismo? Destruir las proteínas. Se destruyen las proteínas y de esta manera entonces van a aumentar los aminoácidos en la sangre. Pero en el hígado ocurre lo contrario, es la diferencia. Ahí sí van a eh, incrementar la síntesis proteica. En el resto de las células, excepto en el hígado, entonces se destruyen las proteínas. Hace que haya un menor transporte de aminoácidos hacia los tejidos extrahepáticos. Cuando hablamos de extrahepáticos, hablamos del músculo, del tejido adiposo, ¿no? Eh, entonces se va a reducir, ya no va a haber síntesis de proteínas. Entonces se va a reducir el ARN mensajero para que no se sintetice proteínas. De igual manera, esto va a acontecer en el tejido linfático, en el músculo. Por eso que cuando hay un exceso de cortisol, hay mayor catabolismo. El músculo se debilita. Cuando hay una insuficiencia del cortisol por un problema de enfermedad, por una destrucción de la glándula suprarrenal, perdón, cuando hay una hiperproducción, mejor, cuando hay un mayor cortisol, como vamos a ver en el Addison, el Cushing, son dos enfermedades que están relacionadas con la hiperproducción y la hipoproducción. La hiperproducción es el Cushing, hay mayor cortisol, hay mayor catabolismo proteico y uno de los síntomas que tiene la persona es la debilidad. Está sentada la persona y no puede ponerse de pie.
De igual manera, va a disminuir el sistema inmunitario. Y aquí está lo que les decía. Entonces, el cortisol genera catabolismo proteico, destruye las proteínas. Pero en el hígado tiene otro efecto. Incrementa la síntesis proteica y para eso tiene que incrementar el transporte de aminoácidos, para lo cual estimula muchas enzimas para la síntesis proteica. Bien, aquí recapitulamos, ¿no? Volvemos a repasar que los corticoides aumentan el catabolismo proteico y van a liberar aminoácidos al plasma. Y por otro lado, en el hígado sintetiza proteínas, aumenta el transporte de aminoácidos al hígado. ¿Y qué va a producir en el hígado? Va a aumentar la desaminación de los aminoácidos, la síntesis de proteínas, ¿no? Se van a formar más proteínas que van a ser liberados al plasma. Los aminoácidos se van a activar para que se transforme en la gluconeogenia, lo que ya habíamos mencionado. Bien, entonces en resumen, los hidratos de carbono, es decir, los corticoides sobre los hidratos de carbono lo incrementan, aumentan la glucosa. Y cuando hay una hiperproducción, generan una diabetes suprarrenal. En cambio, sobre las proteínas, generan catabolismo proteico, destruyen las proteínas, excepto en el hígado. Ahora vamos a ver sobre las grasas. Moviliza las grasas. Hay una movilización de las grasas, por consiguiente aumenta los ácidos grasos en el plasma y va a aumentar la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. Esto es parecido a la hormona del crecimiento. Recuerden ustedes la hormona del crecimiento. Moviliza las grasas para la utilización de energía. De igual manera ocurre acá en las grasas con los glucocorticoides. Por otro lado, el alfa-glicerofosfato se forma a partir de la glucosa. Esto es el que mantiene los triglicéridos en las células. ¿Sí? Esta se va a ver afectada y por esta razón los adipocitos van a liberar los ácidos grasos desde las células adiposas, etc. Cuando existe un ayuno prolongado o una situación de estrés, comienzan a utilizarse las grasas como fuente energética y no el azúcar. El azúcar se mantiene para situaciones posteriores. Bien. El exceso de cortisol, y esto lo vamos a ver, entonces reiteramos, hay dos enfermedades contrarias. El Addison, que es la atrofia de la glándula suprarrenal, y el Cushing, que es una hipertrofia. Cuando existe un exceso, estaríamos hablando un poco del Cushing, que hay un exceso de cortisol. Cuando hay esta situación, se movilizan las grasas, porque este es el efecto de los corticoides, movilizar las grasas, y los va a depositar en diferentes lugares, como son en el tórax, en la cabeza y en el cuello, donde produce un cuello de búfalo. Y la cara es redonda de la persona que tiene un exceso de corticoides. La cara es cara en luna llena, es muy diferente a la cara que tiene un gordito, por ejemplo. Fíjense que el cortisol, ya dejando de lado cómo actúa sobre cómo aumenta el azúcar, moviliza las grasas, destruye las proteínas por el catabolismo. Ahora vamos a ver otras funciones que tienen los corticoides. Los corticoides
aumentan en toda situación de estrés físico o neurógeno. Cuando uno se estresa, ese eje que hemos indicado, ¿no? Hipotálamo, adenohipófisis, glándula suprarrenal, se incrementa. Aumenta la ACTH, aumenta el cortisol. Y mencionamos algunos aspectos de estrés físico, ¿no? Tenemos un traumatismo. Te golpeas algo, liberas corticoide. Tienes una infección, liberas corticoide. Hay situaciones de estrés por el frío, por el calor, esto te estimula el cortisol. Y por otro lado, inyecciones de adrenalina, lo simpático mimético. Te hacen una cirugía, así te encuentres bien anestesiado. Te cortan la pared abdominal, te seccionan. Eso es estrés, que no lo estás sintiendo, pero se está estresando y tu cuerpo libera corticoides, ¿no? Por eso a toda persona que se va a operar, siempre le dan antiácidos, porque los corticoides van a estimular la secreción del ácido clorhídrico y te va a producir acidez, te puede producir úlceras, etc. Entonces ustedes van a ver que a todo paciente que ha sido operado le están dando antiácidos, ¿no? El omeprazol, etc. Dan antiácidos. Es una situación de estrés, así no sientas ni un dolor. Tu cuerpo está siendo estresado. Y también se han hecho experimentos. Sustancias necrosantes, cuando colocan bajo la piel, estresa al cuerpo. Si tienes a tu perrito y lo tienes atado ahí en tu casa, bien atado, asegurado, ¿no? Siempre encadenamos, amarramos al perrito, cuando tenemos visitas, etcétera, le estás estresando y está liberando corticoides. Cualquier enfermedad debilitante también libera corticoides. Y mucho más, ¿no? Fíjate, a un animal le atas, le encierras, genera ese estrés. ¿Qué será un ser humano, no? Es mucho más. También tiene efectos antiinflamatorios. El cortisol te bloquea la inflamación. Y para esto recordemos las etapas de la inflamación, ¿no? Recuerden ustedes la inflamación, se liberan sustancias eh, como la histamina, la bradicinina, prostaglandinas, leucotrienos, que te van a generar inflamación. Hay vasodilatación, hay aumento del flujo, sale el plasma, se coagula, hay migración de leucocitos, todo esto lo conocen por el tema de glóbulos blancos, hay el crecimiento fibroso. Entonces, los corticoides o antiinflamatorios te van a actuar en las primeras etapas del proceso de inflamación. Y si ya ha comenzado la inflamación, te acelera la desaparición de ese proceso y la cicatrización. ¿A cuántos no les ha ocurrido? Vienen afónicos, no pueden hablar y personas que no pueden, por una laringitis, pronunciar ni una palabra. Le das corticoide o le inyectas corticoide, a los 3 minutos se destapa la garganta. Es increíble. Cuando hay inflamación, se rompen los lisosomas. Entonces va a evitar que se rompan los lisosomas para que no se liberen esas sustancias que hemos mencionado, ¿no? La histamina, eh, luego hemos indicado las prostaglandinas, etc. Entonces, al actuar sobre la inflamación, disminuyen la vasodilatación, la migración de los leucocitos. También tiene otras funciones, inhibe el sistema inmunitario. Disminuye la fiebre al actuar sobre la interleucina, que es el que va a activar al centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo. Cuando hay descenso de la temperatura, deprime la vasodilatación y este es el efecto que te va a hacer los corticoides. También se utilizan los corticoides en algunos procesos inflamatorios, una artritis, una glomerulonefritis, un proceso inflamatorio. En las reacciones alérgicas se utiliza, tal vez pues actualmente están aumentando las alergias, la gente tiene alergia a todo, al polvo, a los alimentos, qué increíble, cualquier alimento eh, te puede producir a algunas personas cuando hay predisposición, obviamente, y te va a generar procesos de reacción alérgica. Entonces, para eso también los corticoides participan. En situaciones de anafilaxia,
¿no? Una situación de anafilaxia, una situación de reacción alérgica extrema, los corticoides son muy importantes. También actúan sobre las células sanguíneas, disminuyen los eosinófilos, los linfocitos, produce una linfopenia. Cuando das mucho corticoide, atrofia los órganos linfóicos, no se forman linfocitos T, ¿no? Y esto, si das mucho corticoide, la persona queda débil, lábil ante diversos agentes infecciosos y puede llevar a la muerte. Ahora, es muy útil los corticoides en los injertos, en los tejidos trasplantados. El exceso de cortisol te produce policitemia, también a la inversa, ¿no? Te puede producir anemia. Bien. Y esto un resumen de lo que hemos mencionado, cómo se regula el cortisol. Recuerden ustedes que el hipotálamo va a producir la corticoliberina. La corticoliberina va hacia la adenohipófisis y la adenohipófisis te va a liberar la ACTH. Esta corticoliberina o factor liberador de la corticotropina se abrevia CRF, viene de palabras en inglés, que se produce en los núcleos paraventriculares. El sistema límbico, que está en relación a las emociones, ¿no? Cuando uno recibe una impresión fuerte, se activa el sistema límbico y el sistema límbico va al hipotálamo y hace que se libere la corticoliberina y esta estimula a la adenohipófisis para que produzca la ACTH o la corticotropina. La corticotropina o ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal. ¿Cómo lo hace? Activando el adenilato ciclasa para que se formen el AMP en el citoplasma. Recuerden ustedes, este AMP es un segundo mensajero que va a activar la síntesis de hormonas córticos suprarrenales. Ya hemos visto el estrés, ¿no? El estrés. Fíjate, cuando tú vas a ver tu nota, cuando das un examen, así sea un examen, una nota alta o baja, vas estresado y te estresas, ¿no? Te estresas y liberas corticoides. Los estímulos dolorosos, ya hemos mencionado, un estrés físico, va a estimular desde el hipotálamo, para que el factor liberador de la corticoliberina o corticoliberina produzca, ¿no? La ACTH. Lo mismo en situaciones de estrés psicológico. Hay estructuras, hay estructuras que están dentro del sistema límbico. El sistema límbico está en relación a las emociones. Las amígdalas, ¿no? El hipocampo están en relación a las emociones y estas van a estimular al hipotálamo. Y aquí está el efecto inhibidor del cortisol. Ya hemos visto, ¿no? Que el cortisol tiene un efecto de retroalimentación. Si se está produciendo en gran cantidad, entonces se inhibe. También hemos visto el ritmo circadiano de los corticoides, ¿no? El ritmo circadiano quiere decir que varía durante el día la producción. Al comenzar la mañana, comenzamos a liberar la corticoliberina y la corticotropina. Aumenta. Por eso cuando tú estás, habitualmente levantas 7 o 6 de la mañana y de pronto te levantas a las 4, un poquito alteras tu ritmo circadiano. Lo mismo acontece con la hormona de crecimiento. Tiene una producción circadiana. ¿Cómo es la producción de la hormona de crecimiento? ¿Quién se acuerda? La hormona de crecimiento se produce más al comenzar la noche, cuando comienza a dormir, ¿no? La persona. Bien. Fíjense, la hormona adrenocorticotrófica, la ACTH, está asociada a otras hormonas. Cuando se libera la adrenocorticotrófica, también se libera la POMC, es la propia melanocortina.
¿no? Que también va a formar ACTH, contribuye a mayor formación y va a formar también la hormona MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. También produce otras hormonas, la beta-lipotropina y la beta-endorfina. ¿Qué hace la MSH? Saben ustedes, la estimula los melanocitos, es el que da color a la piel, ¿no? Cuando hay un exceso de hormona del ACTH, también hay un exceso en la producción de la propia melanocortina. Por consiguiente, hay un exceso de la hormona melanocito estimulante y la persona se tiñe, como vamos a ver. Y bien, para completar, los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos suprarrenales son hormonas sexuales masculinas como la deshidroepiandrosterona. También en menor cantidad se secreta progesterona y estrógenos, en mínima cantidad. Tiene mucha acción los andrógenos suprarrenales durante el desarrollo fetal, durante el desarrollo de los órganos sexuales en el niño, ¿no? En las mujeres tienen poco efecto los andrógenos, sobre todo en la distribución del vello, ¿no? También participan. El vello púbico, el vello axilar, ahí es donde participan los andrógenos. Los andrógenos se transforman en testosterona y estos van a dar los caracteres secundarios al varón. Algunas anomalías que ya lo hemos visto, ¿no? A propósito, reiteramos, hay dos anomalías. La hipoproducción, que es el Addison, la Addison, y la hiperproducción, que es el Cushing. La palabra Addison significa una atrofia. Tal vez podrías relacionar. A veces uno estudia relacionando, te haces mnemotécnicos, etc. Decir Addison es como decir, como comienza con la letra A, decimos atrofia. Decir adicción ya estás utiliza la primera letra, dice atrofia. Hay atrofia de la corteza suprarrenal. Entonces, no hay los mineralocorticoides, no hay el cortisol, ¿sí? Por una atrofia de la glándula suprarrenal. Y si no hay, imagínense, si no hay aldosterona, no hay sodio, baja la presión, todos esos efectos, ¿sí? Y se va a producir una crisis suprarrenal. Generalmente, cuando estamos en situación de estrés, liberamos gran cantidad de corticoides, ¿no? Y esto salva la vida a las personas, ¿no? Evitan que muera la persona. Entonces, cuando no hay, se produce una crisis. A esto se llama la crisis suprarrenal o crisis addisoniana, cuando la persona está en situación de ausencia de los corticoides. Por otro lado, como no hay hormonas corticoides, va a aumentar la ACTH. La ACTH tiende a estimular mucho más la glándula suprarrenal. Y paralelamente se produce la POM, la propia melanocortina, esta que va a formar la hormona melanocito estimulante. Por eso el que tiene adicción se tiñe todo su cuerpo de negro, por acción de la propia melanocortina que estimula los melanocitos, ¿no? Todo esto ocurre en el Addison. Deficiencia de mineralocorticoides, deficiencia de corticoides, pigmentación melánica. Y el Cushing, que es lo contrario, una Doctor, hiperproducción de ACTH y cortisol. doctor, disculpe. ¿Sí? Su pantalla dejó de presentar. ¿No se está presentando? No, desde hace un minuto nomás se dejó de Ya, un presentar. ratito.
¿Ahora están viendo? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces, el Cushing es lo contrario. Si Addison es atrofia, esto es hiperproducción, un tumor, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho cortisol. Fíjense si hay mucho cortisol, mucho mineralocorticoide, mucha aldosterona, aumenta la presión, tienes la grasa se distribuye de manera normal, cuello de búfalo, cara de luna llena, hay estrías en la pared abdominal porque hay catabolismo proteico, etcétera. Eso es el Cushing, ¿no? Y tenemos el hiperaldosteronismo primario, que es el síndrome de Cohn. Solo afecta a la glándula, a la zona glomerular. Hay mucho mineralocorticoide con todas sus consecuencias, ¿no? Imagínense que haya mucho mineralocorticoide, entonces hay mucho sodio, aumento de la presión arterial, etcétera. Y el síndrome adrenogenital, que es un tumor de la corteza suprarrenal a nivel de la capa reticular, ¿no? Hay un exceso de corticoides, perdón, hay un exceso de andrógenos. Estos andrógenos van a virilizar a la persona. Nada más, con esto hemos terminado. Nos veremos el lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.